Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Carlos Alberto Maya Rivera, del CEA de Palmira, del programa de agronomía. Eh, digamos, no les voy a explicar, digamos, el trabajo que hice en la fase 3, sino que, digamos, de acuerdo a todos el proceso que se vio, que se enriqueció, digamos, con la asignatura de trabajo de grado, pues quise, digamos, ir desarrollando mi trabajo de grado, el cual, digamos, les voy a explicar cómo lo he venido desarrollando y en qué punto lo tengo. Digamos, mi trabajo de grado es una investigación, digamos, aplicativa en el cultivo, digamos, de la caña de azúcar, ¿sí? Que se llama CRC, compuerta reguladora de caudal. Digamos, la descripción de la problemática es, digamos, el alto consumo de agua en metros cúbicos por hectárea en el riego por gravedad. Digamos, teniendo en cuenta, digamos, que es un cultivo, el cultivo de la caña de azúcar, el riego es una labor costosa que representa un 60% del costo total de producción. Digamos, eh, debido, digamos, al que el riego por gravedad es una labor importante en el cultivo, se ha, digamos, identificado altas láminas de agua en la suerte por desperdicios y erosiones en los surcos, en donde es difícil, digamos, controlar el caudal en los surcos. Digamos, por ende tendremos más horas máquina, mayor, digamos, menos eficiencia, digamos, menor frecuencia, y que conlleva que sea la labor mucho más costosa. Entonces, para, digamos, mejorar la competitividad de cualquier, digamos, sistema productivo agrícola, una de las alternativas viables viene a ser el uso y la implementación de riego por gravedad con ventana reguladora de caudal. Digamos, el objetivo general, digamos, de este proyecto es la evaluación de riego por gravedad con ventana reguladora de caudal. Bueno, digamos, el marco teórico y conceptual. Digamos, de acuerdo a algunos autores, coinciden, digamos, en afirmar que el proceso productivo agrícola del riego y la proporción de agua al cultivo supera el 40%, digamos, de los recursos utilizados a nivel técnico, digamos, para lograr producciones económicamente viables. Digamos, las producciones, para que sea una producción viable, pues debe estar por encima de 120 toneladas por hectárea. Actualmente, digamos, el recurso hídrico, como pues bien podemos darnos cuenta, es el más escaso y el acceso a fuentes de agua cada vez más limitado. Digamos, teniendo en cuenta que el cambio climático ha traído consigo en buena medida, digamos, un reto para los productores en la búsqueda de nuevas tecnologías que, digamos, que permitan un uso más eficiente de la misma, que es el agua. La implementación de sistemas de riego por gravedad con ventana, digamos, reguladora de caudal juega un papel, digamos, decisivo en ese mismo sentido, pues, digamos, mejora significativamente racional del recurso hídrico. Aquí, digamos, más tarde se los muestro, aquí se puede observar, digamos, la ventana reguladora de caudal en su función, ¿sí? Este es el surco, entonces se pone esta ventana y ahora más adelante les muestro, digamos, cómo es la metodología. Digamos, aquí podemos ver, digamos, la ventana, la reguladora de caudal, digamos, es una tecnología, digamos, que busca implementar el uso de una lámina en forma trapezoidal con ventana. Esto se elabora, digamos, esta lámina pues se elabora a partir de materiales reciclables, la cual permiten reducir costos y gastos. Se plantea la idea de controlar el caudal, como podemos mirar aquí, este es el surco, esta es la recibidora, que es la que, digamos, conduce el agua, por aquí es el surco y lo que ponemos es la ventana reguladora, lo que hace es, digamos, regular el caudal de agua entre surco, ¿sí? Digamos, controlar el caudal de riego convencional en canal en tierra, canal abierto, en la entrada de la suerte en aras, digamos, de mejorar la eficiencia y la uniformidad del riego.
que ahora más adelante toma unas mediciones, el cual voy a hacer unos cálculos de, digamos, de cómo se uniformiza el riego con esta ventana. Esta distribución es por gravedad. Al avanzar el agua sobre la superficie del suelo, se produce simultáneamente la distribución del agua en la parcela y la infiltración de la misma en el perfil del suelo. No se necesitan bombas, por lo que no se necesita energía adicional o externa para su funcionamiento. Bueno, digamos, digamos, unas mediciones que se tomaron en la hacienda, digamos, Montepalo, en la suerte 8, el cual, digamos, lo que hice fue tomar los datos, como pueden mirar, digamos, a mano izquierda de la imagen, CRC, que es la compuerta reguladora de caudal, a una abertura, o sea, que está abierta. O sea, la ventana está abierta a no más a 2,5 centímetros versus el testigo, que es el riego convencional. Entonces, ¿qué quiero demostrarles con eso? Digamos, ¿qué tan uniforme es el agua digamos, se puede controlar el agua a nivel del surco con la ventana reguladora de caudal versus el testigo? Entonces, como para, digamos, que ustedes me entiendan, digamos, el eje vertical es los litros por segundo y el eje horizontal son los números de surcos para ambos ensayos. Entonces, el primer aforo, para este primer aforo, digamos, tendría un aforo de 38 litros por segundo en un promedio de 1.2 litros por segundo. Y el testigo tenía un aforo de 30 litros por segundo, un promedio de 2 litros por segundo. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes se ponen a ver, digamos, de manera gráfica, por decir, miren acá el número de surcos, que yo con 38 litros, la ventana, yo pude dar una amplitud de surco de casi 32 surcos. Digamos, en cuestión, digamos, al riego convencional o el riego que nosotros vemos normalmente en campo, en caña de azúcar, que es donde con la pala le abren la abertura para que, digamos, entre el agua en el surco. Con la pala, riego convencional, solamente con esos 30 litros, solamente pueden abrir 13 litros por segundo. ¿Sí? ¿Qué nos muestra también la gráfica? Por decir, mire, este primer surco tiene digamos, los litros por segundo en la entrada del surco es de 1.4. ¿Qué quiere decir? Que casi todos los surcos los puede, digamos, uniformizar para un mismo caudal, de 1 litro a 1.4 litros por segundo. Pero si nos vamos al testigo, podemos observar que tenemos surcos de 1.5 litros, de 2.5 litros, de 3 hasta 3,5 litros por segundo. Tomé otra medición en otra suerte de la hacienda Montepalo, suerte 4, donde, digamos, la abertura, como les decía, la ventana está en 2.5. Ahora lo que voy a hacer es ampliar un poco más esa abertura, que no me queda 2.5, sino que me queda 5 centímetros. Igual, tomé digamos, con el ensayo con compuerta reguladora de caudal, que es mi proyecto, versus el testigo, que es el riego convencional. Entonces, tengo un aforo aquí de 50 litros, promedio de litros por segundo. El aforo del riego convencional, 58.8 litros, un promedio de 2.8 litros por segundo. ¿Qué quiere decir? Igual que pude uniformizar con la abertura de 5 centímetros, de 1.5 a 2 litros por segundo en la entrada del surco, que lo que voy a hacer es uniformizar ese caudal y le voy a, digamos, que la infiltración tienda a ser, digamos, algo similar en el perfil del suelo. En cambio, versus el testigo, podemos darnos cuenta, digamos, que hay caudales o surcos que, digamos, están en 3, otro en 2, otro en 3, otro entre 5, otro hasta en 4, lo cual, digamos, podemos darnos cuenta que al momento de montar ese riego allí, pues nos va a salir mucho más rápido por la velocidad de avance del agua, el cual, digamos, vamos a tener desperdicios mucho más elevados en la suerte, lo cual vamos a elevar, pues, los costos de la motobomba, el costo del regador,
desperdicios de los metros cúbicos de agua. Acá monté otro ensayo donde digamos es la variación de caudal por surco en diferentes tiempos, tecnología CRC, que es mi proyecto, y versus el riego convencional, que es el riego normal que venimos utilizando, teniendo en cuenta que más o menos el valle tiene 24.000 hectáreas sembradas en caña y que prácticamente el 60%, el 70% se riega por gravedad. No tenemos tecnologías muy buenas, pivote, riego por goteo, pero pues son sistemas de riego muy buenos que digamos disminuyen mucho los consumos de agua en la suerte, pero son muy costosos. Entonces lo que yo quiero, digamos, que podemos, digamos, impactar el campo con cosas que no cuestan mucho, que son no son muy costosas, pero que impactan, digamos, demasiado el campo, y teniendo en cuenta, digamos, el agua que necesitamos aprovechar realmente dentro de la suerte, y que sean los consumos mucho más menores. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Yo acá, por decir, tengo un aforo. Primero hice un aforo a los 10 minutos, después hice un aforo a los 50 minutos, y después hice otro aforo a los 90 minutos, como a la hora y media, ¿sí? Entonces, ¿qué pueden observar? Aquí tengo 5 surcos con compuertadora reguladora de caudal, que es mi proyecto, y 5 surcos con riego convencional. Entonces, esta barra azul vamos a hacerlo con un solo surco, con puerta regular de caudal y el convencional. Entonces, el primer surco, como pueden ver, al primer aforo, aquí, a los 10 minutos tenía 1.5 litros por segundo. Ahora vámonos al riego convencional, a ver qué pasó. El riego convencional lo monté a los 10 minutos, aforé y está en 4 litros por segundo. ¿Qué quiere decir eso? Que como el riego convencional, yo con la pala lo que hago es abrir la abertura del agua. Entonces, al montar ese riego, estaba así la abertura, y a los 10 minutos, como empezó a erosionarse el surco, comenzó a hacer esto: abrirse la abertura al suelo, empezó a erosionarse y empezó a darle mucho mayor entrada de caudal de agua en la suerte, lo cual podemos tener este resultado, que a los 10 minutos teníamos 4 litros por segundo. En cambio, la ventana, pues como es una lámina, como pueden observar, aquí les vengo a mostrar ahorita les muestro acá, como es una lámina, entonces digamos no vamos a tener ese inconveniente. A los 50 minutos, mire que podemos tener casi el mismo dato, 1.5 litros por segundo. Pero si nos vamos al riego convencional, pasó de 4 litros por segundo a 6, o sea que se erosionó más el surco y hubo mayor cantidad de entrada de agua a la suerte, el cual, digamos, ahí lo que hacemos es que la infiltración disminuya. Es decir, que si yo necesito una infiltración de 50 centímetros, que es lo recomendable para caña de azúcar, posiblemente solamente lo tenga en 20 centímetros, porque, digamos, la velocidad de avance del agua es mucho más rápida, o sea que la infiltración es menor. Para el tercer, digamos, tiempo, el aforo, que fue como a la hora y media, como pueden ver, de la CRC, prácticamente siguió siendo el mismo, constante. Pero si nos vamos, digamos, al riego convencional, prácticamente podemos decir que ese riego en ese tipo de suelo, que era un suelo franco arenoso, fue, digamos, problemático, porque pasó de 4 a 6 y prácticamente llegó a 6,5, teniendo, digamos, posibles problemas ahí. ¿Qué conclusiones tengo, digamos, acerca de este proyecto hasta el momento? El cual, digamos, todavía falta mucha tela por cortar y identificar. Se puede establecer que utilizando la tecnología CRC se controla la erosión en la entrada del surco. Eso es claro con el diagrama que les mostré anterior. Se garantiza la estabilidad en la cantidad de agua que entra a cada uno de los surcos por trincho. ¿Qué quiere decir? Les mostré cómo era esa dinámica del agua con riego con la CRC, con la compuerta reguladora de caudal, que es el proyecto, versus el riego convencional.
comparando la tecnología CRC versus riego convencional, se determinó menor consumo de agua por hacienda por hectárea regada. Es decir, esta hacienda se está gastando 1800 metros cúbicos por hectárea y pasamos con este riego convencional a 900 metros cúbicos por hectárea. Y en algunos casos, digamos, teniendo en cuenta que digamos los costos y a veces el requerimiento de personal es mínimo, entonces en algunos casos podemos, digamos, eliminar el hombre que se deja para verificar el riego y, digamos, ayudarnos para otras labores. Muchas gracias a todos.